Ayukhamakiu hilana kuyakanak pero hutrina kansa arusis karakiñani kun hamas aka toqinakan hasarant epharakina censo uksatay pizza taqi ukanakata ukan karakiu hilana kuyakanaka hichaqka toqt arakiñaniwa hilata Enrique Miranda hupasti presidente del cívico o camaraquiu sarant era Kikauca provincia Napacha supercatok araquiñani. Hermano Enrique Camisa Caron Asiñan Sumahay Okipanay Walikpin por Anahuaytaja, bienvenido hermano. Muchas gracias al medio de comunicación de San Gabriel. Muchas gracias. En representación como presidente del Comité Cívico de las 20 provincias y municipios, hago llegar un saludo grande a nuestros hermanos y hermanas, a todas las organizaciones. Nosotros, como Comité Cívico, no tenemos el color. Lo que queremos hacer es la unión del país. Lo que queremos es... Nosotros estamos aplicando la ley 699 de relaciones internacionales con los países europeos. Estamos con Alaja comenzando, con la hermana Luciana Condori. Hemos llevado al embajador de Japón, con las organizaciones. ¿Cómo vamos a trabajar con esta ley? Esta ley, en primer lugar, se hace el proyecto, con esta ley se presenta a Cancillería y Cancillería revisa y pásese al Consejo. El Consejo Municipal los revisa y sacan una resolución y el alcalde promulga y luego vuelve a Cancillería. De esa manera se hacen los hermanamientos con los países europeos. Aquí tenemos potenciales en los municipios que debemos, uno, hacer. Primeramente tenemos que tener el agua para tomar, para riego y para el animal. Segundo lugar, tenemos tecnología de Alemania que hemos traído las membranas para colocar y socializar con la base, proyectos. Segundo, es tener los caminos vecinales, también tenemos tecnología de España. Tercero, tenemos que hacer empresas comunitarias municipales, que es la importancia muy grande. Todo es contraparte. Uno es el municipio de Supoa, tiene, por ejemplo, en producción, puede tener 1 millón, tiene que hacer crecer 10 veces con los países europeos haciendo hermanamientos o créditos. 1000 felicidades al alcalde de Patacamaya que ha ido a Japón y a China, que mañana va a estar justamente el vicepresidente en Patacamaya, la forma como debe trabajarse los alcaldes y captar los recursos y los hermanamientos con los países europeos y latinoamericanos. Tenemos potenciales y tenemos que hacer industrialización. El tema del queso podemos exportar, el tema de la quinoa, el tema de camélidos. Mucho nos hacemos explotar con productos transgénicos. Nosotros tenemos que ser ecológicos y tener mercado seguro y cantidad. Por eso que en esta ley el municipio debe dar un terreno grande para las comunidades para atraer la inversión y hacer industrias comunitarias y exportar nuestros productos. Bolivia es lindo, es rico. Lo que pasa es que la politiquería hace dividir, peleando no sacamos nada. Así que nos están observando mucho los países europeos. El Parlamento debe unirse, Cámara Alta, Cámara Baja,
para sacar esa ley de la justicia, hasta ahorita siguen peleando. Lo que queremos es que las cosas cambien. Yo pienso que el presidente tiene una idea, Arce, de hacer industrializaciones con el vicepresidente Choquehuanca y ministros. Todas las organizaciones tenemos que unirnos, no pelear, porque peleando no sacamos nada. Más bien estamos debilitando, y dejar de ser egoístas, dejar de ser fiesteros. Tenemos que unirnos, dejarse de estar, cuidar nuestra niñez, nuestra juventud. Tenemos que comer productos ecológicos como la quinoa, como pito de cañagua, todo para que sean fuertes nuestros niños, y en el deporte, todas estas cosas. Todo tenemos de esta ley 699, es como un abanico. Lo único que hay que hacer es armar carpetas con la base. Entonces estamos firmando con la Universidad San Andrés para que nos den técnicos de cada carrera con sus técnicos, y los municipios tienen que ayudar a los estudiantes para que armen esas carpetas. Luego estamos con el Instituto de Ingeniería Militar firmando el convenio. Todos los convenios con Cofadena, con las universidades, estamos firmando convenios. También firmo convenios con las alcaldías. Ahora se va a hacer nuevamente la Asociación de Municipalidades, nuevo directorio este viernes. Ojalá que salgan pues hombres que trabajen por el país y hagan buena gestión, porque mucho se dejan, tanto alcaldes, concejales, gobernadores, no trabajan unidos, trabajan desunidos, y la verdad de que a los dirigentes también hay que reflexionar. Muy poco tiempo tienen para poder hacer su gestión las autoridades de ¿qué se llama?, de cada municipio. Autoridades originarias. Originarias. La verdad de que es una pena. Por eso es de que realmente yo pido, unámonos todos, si nos vamos a seguir atrasados los 500 años. Entonces Bolivia, de aquí para adelante, con esta ley, vamos a hacer hermanamientos con los países europeos y traer recursos. Créditos, fondos perdidos, en todo tipo tienen en sus POAs de los países europeos, y hay que hacer hermanamientos. Esa es la importancia. Hermano Enrique, bueno, pues qué buena información en este aspecto. Los municipios que están viajando a otros países para tal vez emprender algunas ideas, tal vez con algunas capacitaciones que tal vez no sabemos acá en nuestro departamento, hermano Enrique. Como usted muy bien mencionaba acerca del alcalde del municipio de Patacamaya, ¿cómo ustedes están coadyuvando, ayudando a todos nuestros alcaldes para contactar con estos países? ¿Y cómo ha tenido también ustedes el contacto? Usted también seguramente tiene algún contacto con estos hermanos, hermanas, digamos, o países europeos. Efectivamente, por algo no he salido hoy día. Yo soy municipalista desde la participación popular, y realmente conozco las relaciones, los hermanamientos, cómo hay que armar, todo eso. Lo que tenemos que no se hagan jairas pues los alcaldes, ni concejales, ni gobernadores. Aquí lo que tenemos que es trabajar unidos con la base, y la base es la que manda. Tenemos que hablar desde la tierra, desde la recuperación de suelos. Tenemos que hablar del medio ambiente, que tenemos que proteger nuestras chacras, hacer que realmente produzca bien, y tengamos pues industrias municipales, comunitarias. Por ejemplo, dice que en Japón un queso vale $100. ¿Y acaso no podemos hacer las industrializaciones? Claro. Podemos hacer, tenemos muchos potenciales en los municipios. Lo que pasa es que estamos muy dejados, mucho nos dividimos.
nos explotan el oro, se lo llevan afuera, las riquezas naturales que están, se lo explotan y hay muchos intermediarios que viven de lo fácil, pero la pobre gente del campo sigue demacrada, sigue sufriendo. ¿Por qué? Porque no generan fuentes de trabajo. Por eso hay inmigración de campo a ciudad, y en la ciudad van la juventud andando buscando trabajo, pero podemos estar en el campo y podemos potenciar. No tenemos que esperar. Con esta ley 699, Relaciones Internacionales Autónomas Descentralizadas, tenemos un abanico con la Constitución Política del Estado. Hay que socializar. Por eso es que estamos haciendo cumbres, talleres con la base, con los municipios, los concejales, todas las organizaciones. Espero de que de Laja vamos a hacer un comienzo también que sea un modelaje. Patacamaya ya va a exportar la carne. Va a exportar la carne. La carne, o sea, van a hacer una industria. ¿Carne de llama? No, la carne común. común. Entonces luego están trayendo luminarias, tecnologías para los alumbrados, salud, educación. O sea, esos hermanamientos les va a servir mucho contraparte y hacer crecer la participación popular. Mucho estamos mirando al gobierno, el gobierno ya nos ha dado esa ley. Ahora ustedes vayan y consigan. Entonces de esa manera queremos, hermana periodista, nos pondremos la mano al pecho y nos uniremos, pues todos. Y trabajaremos, exactamente. El periodismo es la importancia para nosotros. Todos tenemos que trabajar por el bien de nuestra niñez, nuestra juventud. Déjense de bailar egoísmos, hipocresías, dividir más y más. No vamos a conseguir nada. Si no nos unimos hoy por hoy, las cosas, nuestro país está yéndose a la bancarrota y estamos dividiéndonos entre bolivianos. Y eso hermano Enrique, ¿cuál sería la estrategia de nuestros hermanos, hermanas de las provincias que podríamos de salir adelante? Porque tal vez acostumbramos simplemente en pedir, no podemos generalizar esto, no son todos así, pero sí algunas personas hay, como por ejemplo algunos municipios no trabajan, como usted mencionaba, no van a los exteriores para pedir algunos apoyos, tal vez así como de Patacamaya, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué deberíamos de hacer ante ello, hermano? Lo que tenemos que hacer es, hay que cambiar el sistema, hay que hacer una buena planificación, tanto nacional, departamental y municipal, porque esa es la forma de trabajar, no hay otra. Y ser puntuales con las embajadas, con los países europeos, ser correctos, y lo que nos dicen, hay tanto, entonces tenemos que cumplir, tienen normas. Exacto. Ellos saben, bueno, en Bolivia necesitan salud, educación, caminos, estructuras, y tenemos que hablar muy importante de la tierra. La tierra es desde nuestros tatarabuelos. La tierra, esas de INSA que dicen, les dan un título y van al banco, no les dan ni un centavo. Entonces tiene que ser un decreto que sea a favor del hermano campesino o hermana campesina, porque con eso podría también sacar créditos, préstamos, tendría garantías el terreno. Entonces estas cosas despertemos de una vez y hablaremos bien claro al gobierno. El gobierno, el Ministerio de Tierras tiene que poner la mano al pecho y decir, bueno, que saquen pues, un decreto del Parlamento y sea favorable a nuestros hermanos campesinos. Hermano Enrique, tenemos embajadores en los diferentes países, en los europeos, hermano.
Y ahora, ¿cuál es el rol que cumplen ellos? Porque generalmente nos debería de apoyar como así sucede en lo que es en China, entre otros países, pero en este caso nuestros embajadores pareciera que no están cumpliendo alguna función, hermano. Muy buena pregunta. Qué triste, ¿no? Van a los países, ellos en vez de recibirnos a los bolivianos para relacionar todas estas cosas, tienen que su rol cumplir, hacer que el hermano que ha venido de acá, de Bolivia, ellos como embajadores o como cónsules, no tienen pues la preparación, parece que no tienen, son politiqueros que los han puesto al dedo, o es que realmente para ir a representar a los países europeos, hay que preparar a la gente que realmente sepa hablar el inglés, el aymara, los idiomas, para entendernos, hasta chino, porque al final cuentas esos señores tienen pues que recibirnos con los brazos, con esta ley 699. Aquí vamos, mañana el hermano vicepresidente va a jalar la oreja y lo va a felicitar al alcalde de Patacamaya, lo que ahí está trayendo la inversión. Está trayendo mucha inversión y realmente es de agallas. Entonces les va a decir, bueno, señores alcaldes, ¿y ustedes qué hacen? ¿Por qué no trabajan así? Ustedes tienen que salir también, ir allá, consigan también sus créditos o fondos perdidos, sus hermanamientos. Esa es la forma de trabajar, no hay otra. Yo estoy luchando con esta ley desde el 2015. Mire, hasta ahorita realmente no. Puro taller. ¿Qué es esta ley? He hecho talleres, cumbres, y la ANDEPAR, la Asociación de la Municipalidad, tienen que trabajar. Exacto. Y los municipios tienen que salir a representar, a ver tecnologías. ¿Cómo está ese país? ¿Cómo tiene ese adelanto? Hermano, yo diría, ¿no? Aquellas personas que fueron nombrados como embajadores en otros países europeos, ¿no será el trabajo que tienen que relacionar entre el país, más que todo apoyando a nuestros productores, a nuestras empresas, hermano, para llevar nuestros productos a exportar a otros países? Efectivamente, esa es la labor que deben hacer, porque al final cuentos ellos tienen que saber qué es la ley 699, Relaciones Internacionales Autónomas. Ellos tienen que recibir y guiar a nuestros alcaldes, concejales, gobernadores, exacto, para que realmente sean recibidos. Porque incluso cada alcalde, concejales y gobernadores tienen pasaporte diplomático. ¿Qué más? Lo único que es aplicar, nada más. Entonces, señores embajadores que están representando en los países, reflexionen, recíbanos a nuestros alcaldes, concejales e incluso a nuestros hermanos de diferentes etnias que los reciban para que realmente vean tecnologías, cómo está avanzando esos países europeos, cómo adelantan, cómo se unen, cómo se desarrolla su país. Exactamente. Hermano Enrique Kunhaski, Samunat Marcachirinaka, Ankaj Marcanacana, Kaisa Europa Marcanacanja, His Walina era Qatar Sartatapi, son países muy desarrollados, son 20 años desarrollados que nosotros, 30 años, 50 años, imagínense, Histan, pero Kunaska machas hiwasa hupana kamp eqen amparan cuerpon kayun hanchiniraki hanicha inas mauk itiwasaja morini tukama chupanaka hankoch pero la misma tenemos hiwasa tanukam lurksnas lurap haraksnai hanicha pero uksato qen hilata hamuit arakipi akaja alcalde naka gobernadores supanaka untaphanaka pau kaisanqaj markanakan hupanakampi más relación utjañapawa a través de quién. A través de los embajadores. Hupane caja hay representación ukamat otchampe. Ukacha hupane caja takap hañanakapay mercados
kaisa marcanacana. Tienen que buscar acá Japón, China, Europa marcanacana, tienen que buscar, a ver, caucarusa, mercado hiwasan Bolivia marcasan achuyap hawir kunanaxa, karwat arwanagat lurata uthi, itatanakasa. Ukat karwaychana wanku aychanaka. A ver, kunanax Bolivia marcasan lurap haraktan ha, uka kaisa toqinalakt aphañanakapa. Pero yaqipa chanakaja, embajadores supanakaja, hanikius humpachat hat atapkit khanpacharuna. Kun hamatej gobierno central, el sistema del gobierno toqenja inasma ukita turcaña wakischispana. Kaisa China marcan, Japón marcan untayan. Japón marcanja, walipi hupanakaja hasta embajadora nakapaj yaqa marcanakan utjarakipi, acá Bolivia marcasan. Hupanaka kunsta kapjeja, mercado sukanak. Kaisa Japón marcat kunsta pantanepjeja, celular anagaj, utji isinakas, utji hayukamatayanpe. Hupanaka gobierno central taipimpi, acá Bolivia san marca palapjeja. Sasinicha ak alham, ukrak alham, ukatpi hiwasanakaja, acá isinak señane telanakasaj China, acá sombrero kunanakas China hilata César. Taqi kunampe, porque son pues personas inteligentes, embajadores inteligentes y buscan el mercado a favor de su país. Pero Bolivia marca sansti, hani ukaj makipkiteja, ukaw walilla kisinham yaqipachaja, alcalde nakaj inasuk sotoqet mawkit parjtarak chispana, embajadores supanakar liqt'anipjaspana, kuna proyecto nax taqaña, hanukasti kunsa exportan kaisa toqer alqt'asin hiwasa monaraxtana hallukamat. Kaisa toqenja ukamat embajadora nakaj sa hiwasanja, taqapjaspana mercado ukanaka pashpa gobierno, sistema del gobierno de China, sistema del gobierno de acá sañane Japón, yaqa marcana campeja, hayukar jamaj askirneira kata setata uthaspay. Pero acá pachanakan hani ukama kiteja, pero aquí sí huasta ipita, lup ipjañanakas, hermanos, hermanas, kitinakas concejalanaka, alcalde naka, gobiernos, gobernaciones, humanak uñakip tañan, kunhaman gaskans. Acá Bolivia masa, kunham histans achuirne kawalhay, no hay venta, no hay venta, no hay mercado. Pero si existe los productores, microempresarios, mercado takasib queja, akan haneal hasin por hapetej, o kata yaqipachaja, empresa nagas histantasje, microempresa, kolke hiltawina kotkit. Pero yaqaj marca nakambitema, kamat relación tasinyan, absuñan producto nagasja, marcasaj neira kataruy sartanejilana kuyakanak. En cambio, ¿qué hacen los otros países? Akaroja absurujña untanepje litio, absuñanapje, oronak epsosipke, China nakahampe, kanakinya pau arujuk satoket, hamasat kanat urunak epsop ka Bolivia markasat. Kitis uksekun, hani kitis iskiter, kitis arskiter, uka Bolivia kisinjama, hiwasan nakaruj kona chokant kstas pas nairat kom chokanta tekistan ukataipita, pero ukan virus artjeu, artjapanyana, ganyan sa sin humana karus Hermano Enrique, muchísimas gracias. Akharunakan por asinka kitao hermano, akapashpa wakichawirusa, teléfono número haitop gestan, ukamata humampe aruskip tañata, que ver qué podemos hacer, cómo podríamos enfrentar ante bueno, pues sacar nuestros productos con relacionarnos con los países exteriores más que todo, así podemos sacar nuestros productos, exportar, así ya no existe la pobreza en nuestro país, hermano Enrique. Tenemos que tener una calidad y cantidad. Exacto. Como dice el embajador de Japón el otro día, habla aymara por si acaso, ¿no? Ah, mira. Y dice, mi país ha estado 2 veces, estaba desastre. Hoy vayan a verlo. Es que nos unimos y ahora sigue la potencia. ¿Por qué? Porque se unen todos y lo levantan al país. Pero aquí, si peleamos, seguimos peleando humanamente y nuestros recursos naturales seguimos postergados. Nosotros, Bolivia, tiene que salir a exportar. Tenemos que hacer empresas comunitarias municipales. Señor presidente Arce, vicepresidente Choquehuanca, abran los ojos y ministros y embajadores de los países que están allá, pues reciban a nuestras autoridades y a nuestras autoridades originarias. Y así vamos a ver cómo es la tecnología y traer inversiones, traer hermanamientos y hacer las cosas muy bien hechas, porque en sus POAs existen para el país de Latinoamérica, y eso es lo que quiero. Mañana va a estar el vicepresidente en Patacamaya felicitándolo
al alcalde de Patacamaya porque él va a hacer la industria de la carne y varias tecnologías que está trayendo, ¿no? Entonces ha sido de agallas. También Tiahuanaco se ha hermanado con España, ¿no? Con varios municipios. Papel Pampa con Leganés, pero eso no se quiere, tiene que quedarse así. Yo le pido a la hermana alcaldesa Luciana Condori, alcaldesa, hagamos un modelo y veremos cómo nos va un desarrollo con la industrialización, el tema de aguas potables, alcantarillados, mejorar los animales y cuidar el medio ambiente. Eso es todo. Muchas gracias por la entrevista y que Dios los bendiga y trabajaremos unidos los bolivianos. Muchísimas gracias, hermano Enrique. Hayaya, hermano. Hayaya. Hayaya, hermano.